Hola amigo Leo, comenzamos con tu energía en Sol, Luna y Ascendente. Te recuerdo que complementaré la tirada con las cartas de la runa, las de la evolución y el ángel de María. Bueno, vamos con la energía para Leo. El soltar. Vamos con tu arcano mayor. Para Leo en Sol, Luna y Ascendente. La estrella. Vamos con los sueños encantados. Para Leo en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, Leo, te ha salido la carta del soltar. Es momento de soltar todo aquello que te preocupa del pasado, aquellos acontecimientos donde te has quedado estancado para poder seguir adelante. No es bueno darle vueltas y vueltas y vueltas continuamente a una situación que ya no está, que ya pasó, que ya no hay más de dónde sacar. Observa un poco todo tu pasado, todo tu tiempo atrás, qué es lo que te está preocupando, qué es lo que no te deja seguir adelante. Y empieza a soltar aquello que ya no tiene nada que ver en tu vida, aquello que ya dejó de tener sentido. Para aquellos que os encontráis un poco encerrados, como esta carta, ¿no? Aquí luego ya te explicaré el por qué se abre con la llave. Pero aquellos que os encontráis encerrados en problemas del pasado, que no sabéis cómo salir de ahí, quitaros esa angustia, ese estancamiento, pues es bastante sencillo, solo tienes que coger y decir, Padre, aquí te dejo este problema, y tú le explicas ese problema, porque yo no soy capaz o no puedo ver la solución. Y lo dejas ahí. Esto no es cuestión de fe, que también, sino porque es un hecho. Cuando esto se hace, al poco tiempo, incluso hay quien lo recibe al momento casi, se le aparece la solución de ese problema. O se disuelve ese problema que llevas tanto tiempo arrastrando o que no eres capaz de salir de él, no sabes cómo solucionar esa situación. Pues esto que yo te digo es una muy buena solución. No, yo siempre que os diga algo será porque yo ya lo he probado, ya lo he llevado a cabo. No es porque, mira, ahora me ha venido, aquí te lo suelto. No, yo todo lo que os he dicho siempre para ayudaros a ir hacia adelante y solucionar problemas e intentar que seáis cada día más felices, es porque yo ya lo he probado, y he tenido esa comprobación. Así que aquellos que estéis en una situación complicada en vuestras vidas, que no sabéis cómo salir de ello, es muy sencillo recordarlo, Padre, aquí te dejo este problema, porque yo no soy capaz de solucionarlo. Le explicáis el problema y lo dejáis ahí. Dejar de darle vueltas a esa situación, porque eso se va a solucionar. Una vez que empecéis a soltar, a quitaros cargas, a poner un poquito de orden en vuestras vidas, a daros cuenta de lo que ya no tiene sentido, dejarlo ir porque lo único que os hace es atraparos en un tiempo y no poder vivir el presente y no poder llegar a ser felices. Os bloqueáis muchas puertas inconscientemente. Vale, una vez que hayáis conseguido hacer esto, aquí se os abre, ¿ves?
esta jaula donde os sentíais tan encerrados que no podíais seguir adelante, esto se abre y empiezan a venir buenas noticias. A ese problema que pensabas que no tenía solución, aparece esa buena noticia. Conforme que eso se ha solucionado o como que ha dejado ya de existir ese problema, porque a lo mejor se ha solucionado incluso solo. Confiar en vosotros, confiar cuando yo digo las cosas. Yo siempre intento que despertéis, que aprendáis. Mira, os aparece un nuevo camino. Aquí tenéis la estrella. Una nueva guía, un nuevo camino. Y aquí os lo vuelven a confirmar. Un nuevo rumbo, una nueva estrella, suerte. Así que lo único que ahora realmente os tiene un poquito atrapados y que no os deja seguir adelante es cosas del pasado, que estáis muy aferrados ahí y tenéis que aprender a soltar. Este nuevo rumbo, este nuevo cambio de pensamiento, también otros, un cambio de domicilio, os va a traer ¿cómo te diría yo? Como una especie de sanación en todos los sentidos, tanto a nivel económico como de paz interior, como de tranquilidad, incluso de enfermedad. Y también os habla de, al cambiar de lugar, de zona, vais a hacer como también un cambio de alimentación que os va a ir muy bien, os va a sanar internamente. Pero también te está hablando de sanación emocional. Es como salir de un lugar donde no estabais bien, donde las cosas no se os estaba dando, para poder vivir en calma y en tranquilidad, y este nuevo rumbo sí que os trae esa paz, sí que os trae esa sanación interna, a todos los niveles. Ya os he dicho aquí arriba que os venían buenas noticias. Aquellos que no estéis trabajando, se os abre esa puerta y tendréis noticias para empezar a trabajar. Para otros, os llegará, aquellos que no tengáis pareja, os llegará noticias o estaréis en contacto con nuevas personas y esto os va a traer una pareja. Son un cambio muy positivo. Ya digo que puede ser un cambio interno de forma de pensamiento, de encontrar una nueva filosofía, de empezar a querer cambiar vuestras vidas, a aprender a soltar todo aquello que no necesitáis, todo aquello que os perjudica. Pero este cambio es muy positivo en vuestras vidas. Empieza a solucionarse todos aquellos problemas que os tenían como he comentado antes, ¿no? Como encerrados, como que no podíais seguir adelante. Vamos a ver qué os dicen las cartas de las runas celtas. Vamos a por ello. Para Leo, el Sol, Luna y Ascendente. Oruzk, Fishu. Vale. Bueno. Mira, cómo os van confirmando lo que yo estaba comentando en la primera tirada, cómo te traen nuevas oportunidades y cambios. ¿Qué es lo que te estaba diciendo aquí? Te traen nuevas oportunidades, nuevos cambios. Riqueza, prosperidad, avance, mudanza, movimiento. Aquí vienen a confirmaros
que tenéis nuevas oportunidades, que en vuestras manos está el hecho de querer cambiar las cosas, porque sí que tenéis un futuro bonito, de prosperidad, de avance, aquellos que todos empecéis a mover en cualquier sentido, tanto a nivel mental, que a lo mejor son bloqueos y no os deja ver la realidad, ¿no? No os deja ver ese futuro, ¿eh? O conseguir esa fuerza, para seguir adelante. Pues ponte a ello, haz ese cambio, porque este cambio te trae unas oportunidades muy prósperas en tu vida, ¿eh? Te trae la riqueza, la prosperidad, la tranquilidad económica. También cuando se habla de riqueza, es riqueza en todos los sentidos, no solamente a nivel económico, ¿eh? Para algunos, aquellos que estéis estudiando, por ejemplo, o lo que se está indicando es que te trae una gran riqueza intelectual, con buenas notas, porque aquí estamos hablando de prosperidad y de riqueza. Por lo tanto, si tú eres capaz de soltar todo aquello que no te deja avanzar, a lo mejor en un tiempo pasado tuviste problemas con los estudios, bueno, eso fue pasado. Hay que dejarlo en el pasado, hay que soltarlo, hay que dejarlo. Ahora estás en un futuro y en un presente. Entonces, hay que ir a por esto. Hay que decir, bueno, eso pasó en su tiempo y yo ahora ya tengo otra forma de pensar, tengo otra evolución y a mí se me abre este conocimiento, ¿eh? Y esto te hace avanzar, te hace ir hacia adelante, mirar el futuro de otra manera y encontrar soluciones, encontrar nuevas técnicas de estudio, por ejemplo. También cuando se te habla, como te decía antes, de riqueza, también es a nivel de pareja. Y dice, ¿y esto cómo es? Pues mira, es tan sencillo como es alimentar la pareja. A lo mejor antes tu pareja era bastante simple, como por ejemplo, a lo mejor te veías un rato, cada uno luego volvía a su casa, los trabajos, era como una rutina y también como que contando un poco los problemas del día a día, un poquito ahí, ¿no? Bueno, pues esto te dice que te esfuerces, que cambies que tú tienes el poder de cambiar esa situación, de mejorar tu pareja, de hablar de cosas más positivas, no siempre de problemas. Siempre hay que proyectar cosas positivas en la vida. Como decirme, pues mira, todo se va a solucionar y nos vamos a poder ir a vivir juntos. Vamos a ver de qué manera podemos avanzar, porque aquí te habla de mudanza, de avance. Entonces, siempre de crear algo positivo. Vamos a viajar o vamos a irnos un fin de semana tú y yo solos, vamos a desconectar de todas estas cargas que llevamos arrastrando durante la semana. Es un poquito saber alimentar y no estar siempre en un estado de carga, de siempre hablando de problemas o mira, esto no nos sale bien o mira fulanito lo que me ha dicho. Esto hay que empezar a cambiar esa mentalidad. Por esto aquí te sale esforzarte, nuevas oportunidades, nuevos cambios. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los cambios los provocamos nosotros. Hay que dejar de esperar a que la vida te traiga los cambios y hay que proyectar los cambios y hay que moverse hacia el cambio, porque nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Lo diré 1000 veces, tenemos el poder de cambiar nuestra vida y de cuando vengan cosas poderlas saber torear, saber enfrentarnos a ellas desde la calma, de dejar de luchar contra todos los problemas que nos llegan. Ya expliqué antes en otras tiradas que los problemas nunca son buenos meterte en ellos. No lo hagas nunca, porque nunca verás las soluciones. Siempre coge el problema, sácalo de dentro de ti, ponlo como si fuera el problema de otra persona y empieza a ver las soluciones. Verás cómo te aparecen 1000 soluciones, pero tú tienes que aprender a sacar los problemas de dentro y exteriorizarlos fuera y no involucrarte con ellos como si no fueran tuyos. Ahí te aparecen todas las soluciones, porque cuando nos metemos dentro nos cegamos. Vamos a ver qué es lo que te dice en la carta de la evolución para Leo, en Sol, Luna y Ascendente para Leo.
Yo siempre intentaré ayudaros y guiaros, ¿no? Para solucionar problemas, para saber cómo, digamos, descifrarlos, ¿no? Para que dejen de ser eso, un problema. Solo son circunstancias que aparecen en la vida. Pero que todas tienen solución, ¿eh? Lo único que hay que observarlo desde fuera, nunca meternos dentro de un problema. Bueno, vamos por Leo y por las cartas de la evolución. Bondad y nutrición. Prende tu fuego. Y sabia decisión. Bueno, pues esto es aquello que estábamos hablando de que tomes tú las decisiones de querer cambiar tu vida. Porque ahí es donde va a empezar realmente tu verdadero cambio. Si tú no tomas las decisiones, solas no te van a llegar, y si te llegan, lo que van a hacer es que te van a obligar a hacer un cambio desde, ¿cómo te diría yo? Desde la explosión, ¿no? Cuando llega algo a tu vida, te lo tira todo por tierra y tienes que poner orden otra vez de nuevo. Lo mejor es siempre hacer el cambio desde la conciencia despierta, que es ser consciente de que el cambio lo estás creando tú, que no es la vida la que te arrastra, sino que tú empiezas a tomar esa rienda. Prende fuego, es decir, toma acción, dale ilusión a tu vida. Por ejemplo, si antes no salías, hoy es que tengo muchos problemas, es que no tengo ganas, es que no encuentro gente, vale, pues prende fuego, es toma tú la iniciativa, muévete, sal, disfruta la vida, ponle ganas a todo lo que tú quieras conseguir, porque fíjate lo que te venía antes, te venía riqueza en todos los sentidos, pero toma acción, prende tu fuego, saca tu fuerza interior, saca ese alma verdadera que tienes dentro. Y esto de la bondad y la nutrición. La bondad es ser bondadoso contigo mismo. Entonces aprende a amarte, aprende a quererte. Besa por aquello que tú quieres, desde esa calma. Mira que estemos aquí, cómo te muestra esa calma, esa tranquilidad. Nutre tu vida en todos los sentidos. Acuérdate que también aquí se te habló de que cuando cambiabas de forma de pensar o cuando te ibas de un sitio a otro, se iba a producir un cambio de nutrición, de alimentación en este caso. Pero también te habla de nutrición. Nutrir es nutrir todo, el intelecto también, Es decir, quizás tengas que aprender una nueva filosofía, quizás otros es que están estudiando, como he dicho antes. Y sé bondadoso, mira por ti, no te quedes encerrado en los problemas. Aprende, soluciónalos. Acuérdate lo que te he dicho, cómo se hace. Y los que no puedas solucionar, dárselos al Padre, porque Él te los va a solucionar, ya lo veréis. Confiar en ello y confía sobre todo en ti. A veces decimos fe, ¿fe en qué? En ti. La fe tiene que partir desde uno. Luego ya podrás creer y tener fe en lo que tú quieras. Pero lo más importante en la vida es tener fe en uno mismo. Creer en que todo lo que tú haces está bien, es bueno, te va a funcionar. Cuando tú crees que todo lo que tú vas a hacer va a funcionar, que tú tienes ese poder interno y esa sabiduría interna, es lo que te va a hacer ir hacia adelante. Vamos a ver qué es lo que te dice el ángel de María en Sol, Luna y Ascendente para Leo. Ángel de María. Milagro. Madre mía. ¿Lo ves? Te lo voy a leer, por si no lo podéis ver bien.
confío en Dios para encontrar la solución ideal a cada problema. De verdad, si alguno de vosotros ya lleváis tiempo siguiéndome, os daréis cuenta que a veces pasan estas cosas, ¿no? Que todas las cartas coinciden de la primera a la última y es aquello que yo estaba diciendo, ¿no? Dale tus problemas al Padre porque Él te los solucionará. Y ha salido precisamente la carta del milagro que habla de ello, ¿no? Confío en Dios para encontrar la solución ideal a cada problema. Bueno, pues lo que te comentaba antes, cuando os encontréis en una situación de que no podéis avanzar, que no sois capaces de encontrar la solución a ese problema, sea cual sea el problema, no importa, dáselo al Padre. Padre, te entrego este problema porque yo no soy capaz de encontrar la solución. Y olvídate de ese problema y ya verás como en muy poco tiempo, incluso a veces ha sido, yo lo que lo he hecho muchas veces y se lo he dicho a muchas otras personas, y a veces es casi espontáneo. No, pero tener paciencia, recordar que las cosas y los milagros los provocamos nosotros cuando nosotros tenemos un estado de conciencia despierto en el que sabemos pedir las cosas, en el que sabemos trabajarnos interiormente, en el que todo es muy sencillo realmente, todo es muy fácil. Lo que pasa que, bueno, durante muchos años parece que han querido como complicar mucho las cosas, como que hay que hacer grandes cosas para conseguir algo y no es verdad. Es solamente confiar en uno mismo y tomar las decisiones de un estado de conciencia despierto. Tomar las riendas sabiendo lo que estás haciendo y no dejando que la vida te arrastre, ¿no? O que lo que los demás dicen tenga que ser siempre lo verdadero, ¿no? Es decir, tú tienes todo el poder, todo, absolutamente todo el poder y tienes tu libre albedrío. Y esto nunca se debe de olvidar. No lo hicieron olvidar, porque quizás no les interesaba saber o que los demás comprendieran que el poder lo tenemos todos dentro. ¿Eh? Es hora de despertar. Bueno, pues os decreto muchísima suerte, muchísima sabiduría, muchas gracias y nos vemos en la próxima.